Como hemos dicho, solamente podemos ser aceptados por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, también la palabra de Dios nos habla de buenas obras, pero esas buenas obras tienen su lugar adecuado, el lugar que la palabra de Dios les da. ¿Y cuál es ese lugar? No es el lugar que nosotros le damos, creyendo que así vamos a conseguir cosas de Dios, o tratando de hacer estas cosas, estas buenas obras, para borrar nuestros pecados de alguna manera, o ganar para otros algún mérito, sino que es el lugar de las buenas obras, el lugar que Dios les da. En primer lugar, tenemos que entender que somos salvos no por obras, sino para obras. Vamos a leerlo así en Efesios capítulo 2, dice lo siguiente el apóstol Pablo, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se enorgullezca. Porque somos hechura de Dios, creación de Dios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es importante ver cómo el apóstol Pablo simplemente en estos dos versículos coloca cada cosa en su lugar. Y al colocarla en su lugar es ahí donde deben estar. La palabra de Dios es muy clara acerca de la posición que las buenas obras ocupan. Las buenas obras simplemente son el fruto de la salvación. Las buenas obras son el resultado de que hemos sido creados en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, tenemos, por lo tanto, el Espíritu de Dios en nosotros y entonces empieza a producirse buenas obras. Las buenas obras, según nos dice aquí, son una evidencia de que realmente tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Algo así dijo nuestro Salvador cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. No se pueden sacar higos de los espinos. El árbol malo no puede dar fruto bueno. El árbol bueno da fruto bueno. Y así el Señor Jesús nos dice que las buenas obras son el fruto, el resultado, el acompañamiento, la prueba, la evidencia de que realmente hemos sido salvos, y hemos sido salvos por la gracia y por la obra única, perfecta de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga que va a recompensar las buenas obras? Lo dice, pero esa recompensa es un premio de gracia. No es un premio porque las buenas obras las hayamos hecho perfectas, porque, verás, de lo imperfecto no puede salir lo perfecto. De un pozo infecto no puede salir agua pura. Y de la misma manera nosotros que somos pecadores no podemos hacer buenas obras perfectas que serían las que Dios podría aceptar. Todas nuestras buenas obras solo son aceptables por medio de Cristo. Tenemos que orar por medio de Cristo para que nuestra oración llegue a su presencia. Y tenemos que obrar en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo si queremos que nuestras obras sean agradables a Él, pero solo lo serán en virtud de la cruz. Por lo tanto, la justificación ya está lograda por medio de Cristo, pero ahora dice el Señor que somos creyentes, ahora Él nos ha preparado, nos ha creado para hacer buenas obras. Y esas buenas obras nos ayudan a disfrutar de nuestra relación con el Señor. Tiene otras muchas más utilidades que vamos a ver rápidamente en esta mañana, algunas de esas utilidades. Pero lo primero que tenemos que entender es la naturaleza de las buenas obras. Las buenas obras Dios las manda, Dios las quiere, Dios las recompensa, pero no porque vayamos a ser salvos por ellas, porque nos ha dejado muy clara la palabra de Dios diciendo el justo vivirá por la fe, la justicia de la fe y no la justicia de las obras, porque si no Dios tendría que estar dando salarios y estaría dando pagas y no gracia. Así que eso lo tenemos claro. Pero entonces, las buenas obras nos ayudan a disfrutar de nuestra relación con Dios ya estando justificados. Y por lo tanto es muy claro que las buenas obras están ahí para mostrar nuestro amor por el Señor. Estamos agradecidos a Él.
le amamos porque Él nos amó a nosotros primero, estamos agradecidos a Él y por lo tanto queremos hacer lo correcto delante de sus ojos. Queremos hacer aquellas cosas que a Él le agradan, a pesar de nuestras imperfecciones. Y es por esto que muchas veces la gratitud se manifiesta a través de obras. Tenemos gratitud al Señor y por lo tanto estamos dispuestos a agradarle y a obedecerle. Y estas buenas obras fortalecen nuestra seguridad porque al hacerlas por medio de la fe y para la gloria de Dios, entonces esto nos evidencia de que realmente somos hijos de Dios. El amor de Cristo nos impulsa a servirle y esto nos muestra que realmente es el Espíritu de Dios el que está moviendo nuestros corazones a hacer algo para el Señor. Y al hacerlo se muestra que estamos seguros en Él, que somos de verdad sus hijos. Y esto es algo en la palabra de Dios muy claro, que aquel que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Aquel que dice que es de Él, entonces debe de vivir como Él. O sea, mostramos con nuestras obras que estamos imitando a Cristo, que estamos obedeciendo a Cristo, que somos de Cristo. Y esto es algo vital, porque estas buenas obras Dios las ha establecido como una manera también de testificar a otros. El apóstol Pedro dice que los creyentes perseguidos se esforzaran en hacer el bien para que así tapen la boca de los adversarios que decían estos cristianos son unos locos, son unos malvados, van a llevar a la ruina al imperio, estos cristianos son gente mala, pero al ver las buenas obras de ellos muchos tendrían que callarse y decir, espera un momento, estos cristianos mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira cómo se tratan, mira que no pagan mal por mal, mira cómo están viviendo delante de Dios, cómo soportan las tribulaciones, cómo hacen el bien incluso a sus enemigos y oran por sus enemigos. Y esto era el testimonio más poderoso para aquellos que no creen. Porque verás, nadie puede ver lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío, pero nuestras obras sí pueden verlas. Y si nosotros estamos haciendo algo bueno para la gloria de Dios y dándole toda la gloria a Dios, y no para que nos ponga una medalla o una placa del ayuntamiento, sino para agradar a Dios y solo para la gloria de Dios, entonces quienes lo vean pueden decir, verdaderamente estos caminan con Jesús, verdaderamente estas personas son de Dios, provienen de Dios. Y es por esto que es una gran utilidad también las buenas obras para edificar y estimular a los creyentes, a los hermanos. El apóstol Pablo dice que el buen ejemplo de ciertos hermanos en sus ofrendas a Dios, en sus ofrendas para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén, había estimulado a otros. Estos hermanos habían sido ejemplares en el sentido de querer ellos y solicitar ellos el privilegio de poder servir a sus hermanos que pasaban hambre en Jerusalén en aquellos momentos, y dice el apóstol Pablo que su ejemplo había estimulado a otros. Había estimulado a otros para decir, mira lo que ellos están haciendo por amor del Señor y por amor de su iglesia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí? Parados. Vamos también nosotros a hacerlo para darle la gloria a Dios. Y entonces así las buenas obras estimulan a los creyentes para seguir un buen ejemplo y también para hacerlo para Dios. Entonces las buenas obras tienen muchas utilidades, pero no son para salvación, sino porque somos salvos. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y es por esto que las buenas obras son evidencia de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros predicamos esto, cuando nosotros enseñamos esto, cuando nosotros lo leemos en la Biblia, muchas personas no lo entienden y dicen, espera un momento, ¿no tengo yo que ser bueno para que Dios me acepte? Eso que dices de que las buenas obras no salvan, ¿no llevará esto a las personas a vivir una vida descontrolada, una vida de libertinaje y de pecado y de maldad? Porque como puedes creer mucho y pecar más, y puedes entonces tener licencia para pecar y vivir en desobediencia y en maldad. Claro que no. Claro que no, porque la palabra de Dios lo dice en muchos pasajes, pero concretamente viene a mi mente uno. ¿Perseveraremos en el pecado? Romanos 6.1. ¿Para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto, los que somos de Cristo, hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a permanecer en él?
Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que lo que ocurre cuando venimos a ser de Cristo es que Dios cambia nuestros corazones de piedra, nuestros corazones totalmente depravados, y los convierte en corazones nuevos, y entonces ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Piensa por un momento en esas personas que dices tú que están equivocados, en esas personas que dices tú, mira, ellos no creen que la salvación sea también por obras y por lo tanto ellos deberían de vivir en el pecado. Pero ¿cómo viven? ¿Conoces tú a alguien que sea cristiano evangélico de verdad y esté viviendo en la maldad? ¿Se complazca en ser un mentiroso y un borracho y alguien blasfemo? ¿O alguien que esté caminando en el pecado y haciendo lo malo delante de Dios? Pudiera ser que alguien diga eso y que esté viviendo en pecado. Entonces dice el Señor, el que dice que permanece en él y practica el pecado no es de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en la luz, que conoce la luz pero vive en tinieblas, es un mentiroso. Claro que sí, porque siempre la fe nos lleva a un cambio de vida y siempre la fe nos lleva a obrar por medio del amor. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no se distinguen por decir cree mucho y peca más, sino al contrario. Cuando un verdadero cristiano vive para la gloria de Dios y se esfuerza en agradar a Dios. Es por esto que los cristianos evangélicos tú los vas a encontrar donde los vas a encontrar. Los verdaderos cristianos evangélicos los vas a encontrar haciendo el bien. Los vas a encontrar haciendo buenas obras, esforzándose en luchar contra el pecado de su propio corazón, pero también luchando por llevar el Evangelio y ayudar a las personas necesitadas, cualquiera que sea su situación. Los vas a encontrar fundando o participando en organizaciones no gubernamentales humanitarias, y así, sería muy largo decir ahora, todas las obras promovidas por los cristianos evangélicos, empezando por la Cruz Roja Internacional y siguiendo por muchas obras más en las que fueron fundadas esas obras por cristianos evangélicos y sostenidas muchas de ellas hasta hoy día. Podríamos hablar mucho de esto, pero no estamos aquí para hablar de lo que nosotros hacemos, sino para hablar de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios y es el amor de Dios quien produce esas buenas obras. Por eso no tenemos nosotros medallas que ponernos. Por eso no tenemos santos a los cuales venerar. No tenemos personas a las cuales poner en un altar para decir ellos son un gran ejemplo de santidad. No hacemos nada de eso. Lo que hacemos es exaltar y glorificar al Salvador, que movió el corazón de esas personas para hacer todo aquello que deberían hacer. El apóstol, mejor dicho, el Señor Jesús, dice estas palabras tan llenas de sentido, llenas de un significado profundo. Y cuando hayáis hecho, Lucas 17, cuando hayáis hecho todo lo que se os mande, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Dice el Señor Jesús que si cuando hagamos todo lo que se nos ha mandado, ¿qué persona hay que haya hecho todo lo que Dios ha mandado? Ninguna. Solo el Señor Jesucristo lo hizo. Pero aún así, dice, si alguno hiciera todo lo que tiene que hacer, no tiene después de qué gloriarse, porque simplemente cumplió con su deber. El trabajador que cumple con su jornada laboral, el jefe no viene a decirle muchas gracias por haber hecho tu jornada laboral en el día de hoy, te vamos a dar una gran recompensa, te vamos a poner un gran premio. No, porque el trabajador está ahí para eso, es su deber, es su obligación, para eso está ahí, ese es su contrato y no tiene de qué gloriarse. Y así, si el Señor promete dar recompensas a aquellos que hacen el bien y se esfuerzan en dar fruto en buenas obras, esa recompensa es por pura gracia. Y finalmente, esa recompensa es para la gloria de Dios. Porque como dice aquel salmo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Si nosotros queremos hacer buenas obras, no es para otro motivo, sino para poder ofrendarlas por amor a Cristo, para darle a Él más gloria, para darle a Él más alabanza, para mostrarle a Él más amor,
para mostrar a otros más de la gracia del Evangelio, del poder del Evangelio. Las buenas obras no son para nosotros, no son ni siquiera para las personas que son también bendecidas, por supuesto, por ellas, por esas buenas obras, sino son para el Señor, son por el Señor, son para la gloria del Señor. Y esto es algo que nos muestra la gracia de Dios en las vidas de las personas, cuando ellas son salvas, no tienen necesidad de hacer esas buenas obras, pero quieren hacerlas simplemente por amor. Simplemente por amor a Él. Así que, ahora que somos cristianos, los que somos cristianos, las buenas obras son un fruto, una corona, son la consecuencia lógica de que estamos unidos a Cristo. Por eso Jesús dice: yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El fruto, según dice Jesús, es todas esas buenas obras que le agradan a él. Por eso dijo Jesús: cuando tú des limosna a un pobre, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, es decir, nadie se entere de lo que estás haciendo, no seas como los hipócritas, que ellos tocan la trompeta, quieren ser vistos de los hombres, quieren ser aplaudidos por los hombres, quieren ser reconocidos por los hombres. Tú no hagas nada de eso, hazlo en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Hazlo en secreto, haced vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él habla de una recompensa de gracia, pero las buenas obras señalan al Padre que está en los cielos, glorifican al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque es Él quien lo hace. Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es el que pone en el corazón de cada persona el servir de una manera abnegada y el dar fruto en buenas obras. El apóstol Pablo en varias ocasiones lo deja entrever esto cuando dice que Dios puso en el corazón de ciertos siervos de Dios servirle de esa manera. Fue Dios quien... Entonces Pablo le da la gloria a Dios porque dice: gracias que el Señor puso en el corazón de estos hermanos hacer esta buena obra, servir de este modo, participar de este modo en ofrendas, ir a proclamar el Evangelio, a cuidar de otros hermanos y hacerlo de aquello. Y eso fue porque Dios lo puso en su corazón. Dios despertó sus espíritus para ello. Dios puso en sus corazones el querer, es decir, el desear, y el hacer, dando poder para llevar a cabo esas buenas obras. Y recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, y seremos testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué mérito hay si la gracia de Dios nos da el poder para hacer buenas obras? Si la gracia de Dios pone en nosotros el querer hacerlo, en nuestros pensamientos también, nuestra voluntad, nuestro deseo. Si es el Señor, si es su gracia la que nos mueve a trabajar, entonces ¿dónde está el mérito? En ninguna parte. En ningún lugar. Si el Espíritu de Dios nos da poder para hacer las buenas obras, si el Señor pone en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad, si entonces la palabra de Dios nos dice qué cosas debemos hacer y nosotros las hacemos, aunque somos pecadores y manchamos todo lo que tocamos, pero si nuestras buenas obras son imperfectas a causa de nuestra imperfección y además provienen y proceden del poder y de la gracia de Dios, ahora bien, entonces, ¿dónde está tu mérito? En ninguna parte, en ningún sitio. Sin embargo, el Señor dice: Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, como habéis servido a los santos y le habéis servido hasta el día de hoy. Os acordasteis de los presos, ayudasteis a tantos. Dios no es injusto para olvidar estas cosas. Y eso entonces es la maravillosa gracia de Dios, porque verás, si Dios recompensa nuestras buenas obras, si Dios nos favorece y nos dice que nuestras buenas obras son aceptables a Él, es solo por la gracia, solo por medio de Cristo y solo para la gloria de Cristo. La recompensa entonces es un premio de gracia. Pero nosotros no estamos buscando recompensas. Estamos buscando, aunque las haya y las agradezcamos por supuesto, pero nuestras buenas obras solo quieren expresar una cosa. Solo quieren decir al Señor Jesucristo:
solo quieren decir al Padre, solo quieren decir al Espíritu Santo, te amo, Señor. Esas son las buenas obras. Las buenas obras son una manera de decirle al Señor, gracias, Señor. Te amo, Señor. Es por ti, es para ti que hago esto. Soy débil, soy pecador, soy imperfecto. Estas buenas obras que yo estoy haciendo no son nada. No confío en ellas, no me baso en ellas, pero simplemente son una manera de decirte, gracias. Te amo, mi Señor. Aquí estoy en lo que yo pueda servirte, porque me has salvado, porque me has santificado, porque me has justificado, porque me has aceptado como tu Hijo, porque has perdonado mis pecados, porque me has dado vida eterna. Y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer con todos estos dones que tú me has dado? Simplemente quiero agradarte. Aquí estoy, Señor. Te amo, mi Señor. Por favor, úsame para tu servicio. Vamos a orar a Dios para pedirle al Señor este favor. Gracias, Señor, porque tú incluso nos muestras tu amor y tu gracia tan abundantes, tan profundas, recompensando aquello que tú mismo has producido en nuestros corazones y en nuestras vidas y nos has ayudado a ejecutar. Un camino de buenas obras que tú has dispuesto para que nosotros las hagamos. Tú has dispuesto las buenas obras, tú has provisto el poder, tú has provisto la sabiduría, tú has provisto la ocasión, tú has provisto la gracia para que las hagamos. Y aún así nos vas a recompensar. Señor, te pedimos que podamos vivir en buenas obras, para que el día en que tú nos llames podamos arrojar nuestras coronas delante de ti, para darte a ti aún mayor gloria. Porque todo lo bueno proviene de ti, todo lo malo proviene de nuestros corazones pecaminosos. Por eso te damos a ti siempre, en todo, la gloria. Ayúdanos a ser auténticos y a vivir haciendo buenas obras no para ser vistos de los hombres, sino para agradarte, para amarte, para mostrar de esa manera nuestra adoración por ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo día, amigos. Un abrazo para todos. Que el Señor os bendiga.